El día de hoy vamos a ver una presentación relacionada con la materia. Vamos a ir encaminándonos hasta llegar a las propiedades de la materia, pero obviamente tenemos que conocer qué es la materia, de qué forma se nos presenta, cómo la podemos estudiar para poder estudiar sus propiedades, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a darle ya a nuestro tema. ¿Ok? Vamos a empezar. Primero, nuestro concepto de materia. Podemos buscar en internet o en libros, en diferentes fuentes de información, muchos conceptos de la materia y obviamente van a presentar algunas diferencias dependiendo del autor, ¿sí? Lo que nosotros debemos considerar es que siempre va a aparecer como similar este pequeño concepto. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿sí? Entonces, materia va a ser cualquier cosa que esté presente en el espacio y que posea una masa. Aunque no la podamos ver, aunque no la podamos medir de forma sencilla, si está ocupando espacio y posee masa que la conforma, se trata de materia, ¿sí? La materia está presente en todo nuestro entorno, ¿sí? Y se puede presentar de formas muy diversas, ¿sí? Está presente en el aire, está presente en las nubes, está presente en los seres vivos, está presente en el suelo, está presente en la tierra, está presente en nosotros. Nosotros estamos hechos de materia, somos seres de materia, ¿sí? Entonces la materia se presenta en formas muy variadas. Otras dos formas en que podemos clasificar la materia es como materia dispersa o materia condensada. Pero eso sería entrar en temas un poquito más físicos o un poquito más especializados. Entonces vamos a quedarnos con el concepto básico. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. En la Tierra, en nuestro planeta, se presenta básicamente en tres estados de agregación, que es en forma gaseosa, en forma líquida y en forma sólida. El agua, por ejemplo, en tres estados básicos de agregación. En forma gaseosa es el vapor de agua. En forma líquida es el agua que conocemos y en forma sólida es el hielo, ¿sí? El hielo que utilizamos para enfriar bebidas y demás cosas. Entonces, es el agua en tres estados diferentes de agregación. Entonces, toda la materia puede estar en esos tres estados. Hay materia gaseosa, el aire, el oxígeno que respiramos. Hay materia líquida, el aceite con el que cocinamos, el agua que bebemos, el alcohol que usamos para desinfectar las manos o para curar nuestras heridas. Y en forma sólida, las rocas, los árboles, las plantas, los animales, todo lo que podemos palpar de forma rígida es materia sólida. Entonces, eso es la materia, ¿sí? Seguimos. Ok. ¿Qué pensarían si les digo que los átomos que los forman a ustedes pertenecieron a otros cuerpos? ¿Sí? Que eran parte de otra persona. Nosotros podemos revisar nuestro organismo, hacer un pequeño análisis y determinar que estamos formados de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, magnesio, hierro, muchos elementos. Átomos de muchos elementos, incluso moléculas, moléculas de agua, moléculas de grasa, moléculas de azúcar. ¿Qué pensarían si yo les digo que es azúcar o que esos átomos de carbono eran de otro humano? Una persona que falleció hace 200 años, o a lo mejor falleció hace 90 años o 60 años y ahora forman parte de ustedes. Eso de lo que ustedes están hechos era de otros seres vivos, era de animales, ¿sí? Es más, ¿qué tal si les digo que los átomos que tienen en su cuerpo eran de los dinosaurios? Muchos no me lo van a creer, muchos van a pensar que estoy alardeando, pero no. La mayoría de los átomos que nos conforman, si no es que el 100% de los átomos que nos conforman, pertenecieron a otro ser vivo en la antigüedad. La materia no se renueva, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Está ese enunciado de la conservación de la materia, que tiene todo es cierto. La materia no se va a destruir, no va a dejar de existir cuando un ser vivo fallece. Al contrario, su materia se recicla, se reutiliza, pasa de un ser vivo a otro a través de algo que conocemos como el ciclo de la vida, ¿sí? Incluso el astrónomo Carl Sagan, físico y astrónomo, una de las personas más inteligentes del mundo, en paz descanse el señor Carl Sagan, afirmaba que todos éramos polvo de estrellas. Y tiene toda la razón. ¿Sí? El planeta Tierra se formó hace 4.500 millones de años y se formó condensando polvo que estaba disperso en el espacio. Se fue acumulando, acumulando, concentrando en un solo punto hasta que se solidificó formando la Tierra. Y no solo la Tierra, se solidificó formando el Sol, formando Marte,
Júpiter todavía está en proceso de solidificación. Júpiter todavía es gaseoso, es como polvo, está haciéndose sólido poco a poco. A lo mejor dentro de algunos miles de años o miles de millones de años va a volverse un planeta habitable quizás, pero por el momento no es habitable. Entonces todos nosotros estamos hechos de ese polvo que estaba en las estrellas. Los átomos de carbono, de hidrógeno, de hierro, de magnesio que tenemos en nuestro cuerpo eran parte de estrellas y ahora están en nuestro cuerpo. Es decir, nuestros átomos tienen miles de millones de años de edad. Aunque nosotros tengamos menos de 100 años, nuestros átomos tienen miles de millones de años de edad. ¿Sí? Son átomos viejos. No se han creado átomos nuevos. ¿Sí? E insisto, se reciclaron, formaron parte de muchos cuerpos antes de llegar a formar parte de nosotros. Esto de aquí es un ejemplo básico del ciclo de la vida. Nosotros podemos imaginarnos como un depredador natural. Somos como el zorro que está aquí. Cuando el zorro llegue a fallecer, va a ser descompuesto, va a ser, bueno, descompuesto, sí, descompuesto puede ser una palabra aceptable, más que putrefacción, porque muchos dicen que los animalitos se pudren, no, vamos a decir que se descomponen, se van desarmando gracias a muchos organismos que se comen los restos del animal que falleció. Luego estos animalitos pueden hacer del baño, pueden digerir lo que comieron o pueden morir ellos también y van a ser aprobados por van a ser aprovechados por otros organismos vivientes, por ejemplo las plantas o los microorganismos que viven en el suelo, ¿sí? Luego esto puede ser aprovechado de una vez más por otro ser vivo, un insecto que se alimenta de esa planta. ¿O por qué un insecto? A lo mejor una vaca o algún animal perdón, vegetariano no, herbívoro, algún animal herbívoro puede venir a comer pasto o algún tipo de forraje especial y ese animal puede ser comido por otro animal y por otro animal hasta llegar al zorro o nosotros, llegar al ser humano. Sí, nosotros podemos comer carne de res, carne de cerdo o podemos comer el vegetal directo y toda la materia que tenían ellos antes pertenecía a otro ser vivo. Entonces, de esa forma, llegan a nosotros los átomos de otros seres vivos. Y cuando nosotros abandonemos este plano terrenal, cuando nos despidamos de esta existencia, pues nuestra materia va a pasar a formar parte ahora de otros cuerpos, ¿sí? Nosotros también vamos a ser reutilizados en el ciclo de la vida. Ok, eso nos puede llevar a reflexionar muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué la materia se recicla en la naturaleza? ¿Cuáles son los ciclos, perdón, que siguen los materiales? Muy seguramente conocemos el ciclo del agua, pero no conocemos el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, esos elementos que son necesarios para la vida, ¿sí? Otra pregunta, ¿qué tan antiguos son los átomos de la Tierra? Se calcula que la Tierra tiene 4.500, bueno, más de 4.500 millones de años. Esa edad tienen los átomos de la Tierra, ¿sí? Es más, los átomos son todavía más antiguos que la Tierra porque venían de las estrellas. Entonces pueden tener el doble, el triple de edad. No sabemos cuánto tienen, ¿sí? Ok. En la actualidad no tenemos una respuesta clara a estas respuestas, ¿sí? ¿Sí? Seguimos investigando, la mayoría son teorías, la teoría del Big Bang, la teoría de la condensación planetaria, la teoría de mil teorías, ¿sí? Entonces no tenemos respuestas correctas. De lo que estamos seguros es que todos estamos hechos de materia, ¿sí? Estamos compuestos de materia y lo que nos rodea es materia. Entonces, de ahí deriva la importancia del estudio de la materia. Las personas en la antigüedad pues no tenían muchas distracciones, ¿verdad? No había Facebook, no había Twitch, no había celulares, no había novelas ni conciertos de Justin Bieber como para que se entretuvieran pensando en nada. Entonces ellos lo que hacían era, bueno, algunos eran bastante buenos para pensar, generaban teorías, ¿sí? Preguntándose, ¿por qué vine a la Tierra? ¿Por qué venimos al mundo? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hay más grande que nosotros? ¿Qué hay más pequeño que nosotros? Y eso llevó a desarrollar conocimiento, ¿sí? Entonces, hemos logrado conocer la materia de formas muy específicas, pero cada vez se vuelve más difícil conocer más. A pesar de que tenemos más acceso a la tecnología, las preguntas se vuelven cada vez más difíciles, ¿sí? Entonces, debido a la gran diversidad en la que se presenta la materia, es decir, les digo, para empezar es sólida, líquida y gaseosa, y lo puede ser formando moléculas grandes, moléculas pequeñas, moléculas orgánicas o inorgánicas. Entonces hay una gran forma en que la materia se puede presentar a nosotros. Gracias a eso,
Nosotros tenemos que estudiar sus características más generales, ¿sí? O sea, lo más general para poder llegar a lo específico de cada tipo de materia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a agrupar las propiedades de la materia en dos clases y dentro de esas clases va a haber subclases. Primero tenemos las propiedades generales de la materia, ¿sí? Las propiedades generales son también conocidas como las propiedades extensivas. Esto nosotros podemos ver como una palabra de extensión, de que algo se extiende. Entonces lo podemos relacionar con que crece o disminuye su tamaño, así para memorizarlo. Las propiedades generales o extensivas se encuentran en toda la materia y son independientes de su estado de agregación. Es decir, no importa si la materia es sólida o líquida, va a tener propiedades generales. O si es gaseosa, va a tener propiedades generales. Puede tener cualquier tipo de propiedad. Las propiedades específicas, también conocidas como leyes intensivas, las usamos nosotros para diferenciar materia entre sí, para identificar, mira, esta materia es tal compuesto y esta otra materia es este otro compuesto. Sí, eso se debe a que son propiedades específicas. Son propiedades que solamente un tipo de materia posee, no puede repetirse. Por ejemplo, el agua. ¿Cómo puedo identificar el agua del alcohol? Si yo la veo, pues va a ser difícil para mí ver dos vasos y decir, pues es que los dos son transparentes y los dos se ven iguales. Tengo que utilizar algo para medirlos. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Propiedades específicas. Puedo ir y olerlos y el olor del alcohol es un olor muy específico. Esa es una propiedad específica, ¿sí? Entonces, ya con esa propiedad yo puedo distinguir una sustancia de otra. El alcohol y el agua fue un ejemplo sencillo, pero ¿qué tal que yo quiero distinguir entre dos minerales? Yo les presto dos rocas que son muy similares entre sí y quiero distinguir qué mineral hay en cada una. Entonces ya recurrimos a análisis más específicos, pero que utilizan las propiedades específicas de cada uno de los minerales para decir cuál es el mineral A y cuál es el mineral B. ¿Sí? Entonces vamos a ver, esta diapositiva va a ser nuestra última diapositiva del video de hoy. No, perdón, la que sigue va a ser la última diapositiva del video de hoy. Pero vamos a ver un poquito más lo que son las propiedades extensivas e intensivas. Ok, propiedades extensivas. Son aditivas y se encuentran presentes en todas las sustancias. ¿Qué quiere decir que son aditivas? Que se suman, que crecen, por eso extensivas, que se extienden, ¿sí? Entonces, al ser aditivas, dependen de la cantidad de masa que poseen. Mientras más masa tienen, pues va a aumentar su propiedad extensiva. Mientras menos masa tienen, disminuye su propiedad intensiva. Ejemplos: la masa, el peso, la inercia, la longitud, el volumen, divisibilidad, etc. Tenemos también propiedades que podemos conocer como extensivas, pero los vamos a diferenciar de la siguiente forma. ¿Sí? Dependen de la cantidad de masa. Vamos a dar un ejemplo. El peso. El peso como propiedad extensiva. El peso. Muchos tipos de materia pueden cambiar su peso dependiendo de cuánta materia hay. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Tortilla. Una tortilla pesa 10 gramos, por ejemplo. Dos tortillas pesan 20 gramos. Tres tortillas pesan 30 gramos. ¿Sí? Entonces yo puedo ir así, mientras más agregue, mientras más tortillas agregue, yo puedo aumentar el peso. Entonces yo puedo tener muchos valores de peso para la misma materia. Yo puedo tener medio kilo de tortillas, 1 kilo de tortillas, 50 kilos de tortillas. Entonces el peso cambia dependiendo de cuánta materia hay. También el tamaño. 1 kilo de tortillas a lo mejor mide 10 centímetros. 3 kilos de tortillas, 30 centímetros. Entonces yo puedo tener medio metro de tortillas, 1 metro de tortillas y así puedo ir cambiando el tamaño o el peso. También el volumen. Yo puedo tener medio litro de agua, 1 litro de agua, 3 litros de agua, así. Puedo ir cambiando estas medidas o estas propiedades de la materia que son extensivas porque voy agregando o quitando masa y cambian. Las propiedades